Hola chicos, hoy vamos a tocar el tema de las sumas de Riemann, que es parte fundamental para comprender nuestras integrales. Para eso vamos a hacer un poquito de historia hacia cómo surgió el cálculo en este caso infinitesimal. Bueno, el cálculo se lo debemos en principio o se le atribuye sus bases fundamentales a dos grandes personajes de la historia que fueron Isaac Newton y Geoffrey Leibniz, uno inglés, el otro alemán. El cálculo se constituye en una de las grandes conquistas intelectuales de la humanidad y se considera a tanto a Newton como a Leibniz los inventores del cálculo, aunque no hay que negar que esto realmente simplemente son eslabones en una gran cadena que inició muchísimo, muchísimo antes, desde los principios de la humanidad. Y no hay que olvidar a los grandes aportes que hicieron otros matemáticos como Fermat. Bueno, pero a ellos se les atribuye sobre todo porque hicieron un gran, gran aporte hacia la nomenclatura del cálculo que como lo conocemos hoy en día. Los dos fueron contemporáneos, estuvieron al tiempo, uno trabajando en Inglaterra, el otro trabajando en Alemania, y realizaron muchos aportes muy similares, o sea, que sacaban teorías que eran sus desarrollos eran muy similares y por tanto hubo grandes conflictos entre los dos. Se llamó así la controversia del cálculo. Cuando Leibniz publicaba algo, generalmente decía o atribuía que esos aportes, Newton decía que él ya los hacía, que ya los estaba introduciendo a sus estudiantes. Entonces siempre hubo un gran conflicto aquí entre estos dos grandes. Newton era, además de matemático, era físico, era inventor, era teólogo, al igual que Leibniz, que también era filósofo, era político, era jurista. Pero antes de pensar en esa contribución, vamos también a estudiar otro matemático, George Riemann, porque nos ayudó a comprender las integrales, nos ayudó a entenderlas desde el concepto de la geometría. Entonces, hoy vamos a trabajar con las sumas de Riemann, para entender un poco el concepto de las integrales. El problema de las integrales o el problema que atacó Riemann parte de un problema que tuvo sus orígenes desde el inicio de la humanidad, y es el problema del área. Se quería calcular en principio el área de un cuadrado, de un rectángulo, de un triángulo, de muchas figuras geométricas, y para la cual desde los tiempos de Euclides ya se tenía solucionado el área de muchísimas figuras geométricas. Sin embargo, era bastante complicado encontrar el área bajo una curva o el área que estaba encerrada sobre curvas cualquiera. Es un problema muy, muy típico, por ejemplo, cuando uno quiere calcular el área de terrenos, ¿vale? Yo tengo un terreno, o una superficie sobre la tierra y quiero calcular cuánto es su área. Por ejemplo, quiero calcular cuál es el área total de Colombia, que tiene esos bordes tan irregulares, esas fronteras tan irregulares. Ese problema, entonces, hoy en día se facilita muchísimo por las imágenes satelitales y por todos los software que tenemos hoy en día que trabajan con GPS y que trabajan a través de métodos de georreferenciación que hacen muy sencillo hoy en día calcular esas áreas, pero ustedes imagínense lo que podría resultar calcular el área donde la frontera fuese, por ejemplo, un río.
¿Cómo se solucionaba ese problema? Pues tratando de establecer algunas figuras geométricas donde el área ya es reconocida sobre esa. O sea que lo que se trataba era un poquito de tratar de convertir esa área en figuras conocidas. Entonces ahí dentro podía dividirlo en rectángulos o en triángulos o en circunferencias, parte de la circunferencia, que eran áreas que ya habían sido trabajadas. Vamos a partir de un problema, ¿vale? Un problema muy clásico, un problema de área, que es, vamos a mirar cómo podríamos calcular el área de la curva de la función que está bajo la función x cuadrado más 1 para valores de x entre 0 y 1. ¿Vale? Entonces, básicamente esto es una parábola, pero nos interesa conocer el área que está bajo esta parábola, entre los valores entre 0 y 1. ¿Cuánto es esta área que está ahí debajo de esa curva? Básicamente nos estamos interesados en conocer cuánto es esta área que está aquí en azul. Hoy en día, gracias a la cantidad de software matemáticos que tenemos, ese problema, digamos, que es fácil de solucionar. Cualquier software matemático que hoy en día contamos, nos ayuda a establecer y entonces nos dice ese software que esa área equivale a 1.3333. Pero pensemos que estamos en la época antigua y que no tenemos ese tipo de equipos, ¿cómo entonces podrían ellos calcular esa área manualmente? Pues lo que se podría pensar entonces es decir, bueno, lo que vamos a establecer es que vamos a establecer unos rectángulos, porque los rectángulos sí sabemos cuál es el área de un rectángulo, que es base por altura. Estaremos desestimando, o sea, no completaríamos totalmente el área, pero nos daría una aproximación al valor del área real. ¿Vale? Entonces, aunque estamos desestimando parte del área que realmente es, nos serviría para aproximar cuánto es exactamente el área bajo esa curva. Como el área de un rectángulo es igual a base por altura y tenemos dos rectángulos, los dos en este caso, como dividí el intervalo entre 0 y 1 en 2, pues me queda la base de cada rectángulo de tamaño 0.5. Para el primer rectángulo, entonces la base es 0.5 y la altura estaría definida por el lado izquierdo de este rectángulo, que equivale a f de 0. Mientras que para el segundo rectángulo la base sigue siendo 0,5, pero la altura estaría determinada por el valor de la función en 0,5, o sea, f de 0.5. Como f de 0 es 1, ¿vale? Cuando reemplazamos x por 0, pues 0 al cuadrado más 1 nos da 1. Y f de 0.5 es 1.25, que sería la altura para el segundo rectángulo. Sencillamente ya podemos calcular el área de cada uno de los rectángulos. El área del primer rectángulo nos va a dar 0.5 por 1, 0,5, y el segundo rectángulo nos va a dar 0.5 por 1,25, que es 0,625. O sea que el área, en este caso, una área muy aproximada, es 1.125. Esta simbología de este igual en ondas, digamos así, es el símbolo que se utiliza en matemática para semejanza, o sea que es aproximado, es aproximadamente ese valor. No es el valor real, porque acordémonos que ya les dije que el valor real del área es 1.3333. Vale, en este caso nos da 1.125, un valor por debajo porque estamos desestimando parte del área. Pero intentemos ahora
utilizar mayor número de rectángulos para que la aproximación nos quede un poco mejor. Entonces tenemos el mismo problema, pero en este caso vamos a utilizar 5 rectángulos. Lo primero que vamos a hacer es determinar cuál sería el ancho de cada uno de esos rectángulos para que nos queden iguales. Como los valores están entre 0 y 1, pues lo que hacemos es dividir esa distancia entre 5 para obtener el valor del grosor o el ancho de cada uno de los rectángulos. En este caso nos da 0.2. O sea que el intervalo entre 0 y 1 lo vamos a dividir con un paso de 0.2. Voy a construir aquí una pequeña tabla. Esa tabla se puede hacer con el uso de la calculadora o a través del Excel. Yo lo hice, por ejemplo, con el Excel. Donde tomé mi intervalo de 0 a 1, pero lo fui incrementando en 0.2. O sea, el primer valor es 0, el segundo es 0.2, 0.4, hasta llegar a 1. Y a cada valor le calculé cuánto valía la función. Por ejemplo, si x vale 0, 0 al cuadrado más 1 pues nos da 1. Si x vale 0,2, 0,2 al cuadrado me da 0.04 más 1, 1.04 y así hasta el último valor. Entonces construyo mis rectángulos, todos tienen base 0,2, pero la altura de cada rectángulo va variando de acuerdo a la función. En este caso voy a tomar el lado izquierdo de ese rectángulo como el valor para calcular la altura. ¿Vale? Entonces el lado izquierdo, por ejemplo, para el primer rectángulo, el valor de su altura sería el valor de la función en 0, o sea, 1. O sea, el primer rectángulo, miremos que tiene altura 1. Para el segundo, la altura sería de 1.04, que equivale al valor de la función evaluada en 0,2. Y así hasta llegar al último. O sea que para encontrar esa área, lo que tenemos es que sumar el área de cada rectángulo. Todos tienen base 0.2, pero la altura va a depender del valor de la función. Por lo tanto, entonces, como el 0.2 es un valor común, lo puedo factorizar y me quedo con los valores de la función en 0, y el valor de la función en 0.2 hasta el valor de la función en 0.8. Reemplazamos cada uno de los valores de las alturas de ese rectángulo y realizamos la operación y me va a dar que el área en este caso es 1.24. Pero también se pudo haber realizado el mismo ejercicio, pero tomando no el valor del lado izquierdo, sino de la parte derecha. O sea que en este caso, para el primer rectángulo, la altura de ese rectángulo no va a ser determinada por f de 0, sino por f de 0.2. O sea, el primer rectángulo va a tener altura 1.04, el segundo altura 1.16, hasta llegar al quinto rectángulo que tendría altura 2. El último rectángulo, aquí lo vemos en la gráfica, tiene altura 2. Entonces sería otra forma de tomar los rectángulos donde cada rectángulo sigue teniendo base 0,2, pero ahora las alturas están dadas por la parte derecha del rectángulo y entonces ahí estaríamos evaluando la función, pero por la parte derecha. Realizando las operaciones nos va a dar que esa suma de esos áreas de esos rectángulos nos va a dar 1.44. Vale, entonces 1.24 nos da, desestimando un poco, nos haría como falta para llegar a ese 1.33, pero tomándolo por la derecha parece como si nos pasáramos y nos da 1.44. Bueno, podríamos hacer un promedio de los dos para tener un valor un poco más aproximado
y haciendo el promedio de los dos, sumando los dos resultados y dividiéndolo entre 2, pues nos da 1.34, que es un valor bastante aproximado del que es real. Acordemos que les dije que el valor real es 1.33333. Bueno, nos da 1.34, un valor bastante aproximado al valor real. Significa eso que mientras más rectángulos tomemos, pues el valor va a ser más aproximado. Para el caso en que yo tenga n rectángulos cualquiera, el ancho de cada rectángulo siempre va a estar dado por esta fórmula, que es el límite superior menos el inferior dividido entre el número de rectángulos. En este caso, por ejemplo, si yo quiero tener 10 rectángulos, el ancho de cada rectángulo estaría dado por la resta de 1 menos 0 entre 10. Entonces, veamos que primero intentamos hacer dos rectángulos y nos daba 1.125. Con 2, tomando por el área por la izquierda, nos daba 1.24. Pero si tomáramos 10, aproximaríamos un poco más. Si tomábamos 50, pero si tomábamos 100, por ejemplo, el área nos da 1.32835, que es bastante aproximado al valor real. Obviamente, si vamos a tomar 100 rectángulos, vamos a requerir por lo menos una hoja de Excel que nos ayude a hacer el cálculo y no nos toque hacer estos cálculos manuales. Entonces, en forma general, si yo quiero determinar el área bajo una curva f de x para valores de x entre a y b, quiero determinar eso a través de este procedimiento de suma de rima, que así recibe este nombre por su autor. Lo que tenemos con n rectángulos, podemos calcular el ancho de cada rectángulo, que en este caso lo voy a llamar un delta de x. ¿Por qué lo voy a llamar un delta de x? Porque va a ser un valor que sea muy pequeño, que tiende a cero. Es un valor muy pequeño. Para que ese valor sea muy pequeño, pues el número de rectángulos tiene que ser muy grande. Mientras mayor sea el número de rectángulos que tome, el ancho de ese rectángulo cada vez se va a hacer más y más pequeño. Podríamos entonces tener dos fórmulas. Uno, si yo tomo el valor de la izquierda del rectángulo como el valor de la función, y en el segundo caso cuando los tomamos los valores de la derecha. Siempre el número de términos que va a tener esa suma va a ser el número de rectángulos que tome. O sea, si yo digo que voy a tomar 50 rectángulos, esa suma que tenemos en cualquiera de las dos fórmulas va a ser igual va a tener 50 términos. Hay una forma de escribirlo esto de manera como una sumatoria. Entonces, en el primer caso yo voy a tener una sumatoria que va a ir desde 0, o sea, para el primer valor, el valor en ese caso de A, hasta n-1, que sería la altura definida para la función antes de llegar a b, un valor antes de llegar a b. Y en el segundo caso comenzaríamos en el valor x1, que sería exactamente el valor de a más mi delta de x, hasta llegar a b. En todos los casos, les insisto, tengo n términos en esa suma. Podría uno entonces pensar que si promediamos los dos valores, seguramente vamos a tener un valor más aproximado al área, aunque sigue siendo una aproximación. Vamos a aplicar estas fórmulas entonces para determinar cuál sería el área bajo la curva de la función a la x para valores de x entre 1 y 2 mediante la metodología de suma de rima.
Y nos dicen en este caso que tomemos n igual a 10, o sea que aproximemos esa área utilizando 10 rectángulos. Vale, entonces dibujamos nuestra función exponencial. Lo que me están diciendo es calcule el área que está debajo de esa función exponencial para valores de x entre 1 y 2. Nuevamente, una herramienta de cálculo nos puede determinar cuánto es esa área real, y en este caso nos está diciendo que el área real equivale a 4,67 y más un poco más de decimales. Ese sería el valor real de esa área, pero lo vamos a hacer a través de suma de Riemann. Entonces, lo primero que vamos a determinar es cuánto es el delta de x. Con ese n igual a 10, determinamos cuál es el grosor que tiene cada rectángulo. Entonces, sencillamente, límites superiores 2 menos 1, siempre restamos para saber cuál es la distancia que hay en ese intervalo. Y lo dividimos entre el número de rectángulos que queremos, que es 10. Eso nos va a dar un valor de 0.1. Ok, o sea que el grosor de cada rectángulo va a ser de 0.1. Construimos entonces nuestra tablita de datos, comenzando en 1, terminamos en 2. Y encontramos el valor de la función en cada valor. Mire que utilizo el incremento de 0.1. Entonces comienzo en 1, 1.1, 1.2 hasta llegar a 2. Y a cada valor le encuentro cuál es el valor de la función. Tenemos entonces, acordémonos, dos formas de hacerlo. Uno es tomando el valor de la izquierda de la función, o sea, comenzando con el valor de f de 1, llegaríamos hasta el valor de f de 1.9. ¿Vale? El último rectángulo va a tener una altura de 6,68. No tiene una altura de 2, tiene una altura de 7.3, tiene una altura de 6.6858. Ok, entonces realizo esa operación, o sea que, resumiendo un poco, como todos los valores, todos los rectángulos tienen base 0.1, lo voy a sacar ahí como un factor común, todos se están multiplicando por 0.1. Y lo que voy a hacer es sumar todas las alturas, comenzando por la primera, que es 2.718, hasta llegar a la del último rectángulo que tiene altura 6.68. Miremos que en mi tabla tomo desde el primero hasta uno antes, hasta el n-1, por eso esa sumatoria va hasta n-1. Hasta ahí tomo esos datos para encontrar el resultado de esa área. Entonces, básicamente lo que hacemos es sumar todos esos datos, multiplicar por 0.1, que sería la base de todos esos rectángulos, y realizar esa operación. En este caso nos da 4,4411 aproximadamente. Mientras mayor número de decimales tomemos, pues el valor va a ser más aproximado. Por lo menos tomemos 4 decimales cuando realicemos este trabajo, aunque si lo hacemos con el Excel podemos trabajar con muchos más decimales. Pero si lo tomamos ahora con el valor de la derecha, de la altura, tomando la derecha del rectángulo, pues en ese caso voy a comenzar con un rectángulo que tiene altura 3,004. ¿Vale? O sea que en este caso estaría tomando desde el segundo valor hasta el último. Si contamos ahí hay exactamente 10 datos que corresponden a los 10 rectángulos. Realizo la misma operación. En este caso, para resumir, yo factoricé ese 0.1. O sea, cada uno de esos datos está multiplicado por 0.1, por eso lo puedo factorizar. 0,1, insisto, representa la base de cada rectángulo. Realizando esa suma y multiplicando por 0.1, nos va a dar un valor de 4.90. Entonces, tomando los valores de la izquierda, nos da 4,44. Por la derecha, aproximadamente pues 4.91, aproximando ese valor. Si promediamos los dos datos, pues nos da un valor de 4.6747, tomando 4 cifras decimales.
Les recuerdo que el valor real del área es 4,6708. Vale, entonces más o menos aproxima bastante bien, tomando 10 rectángulos, el área bajo esta curva, el dato real comparado con el procedimiento realizado a través de suma de Riemann. Nos da bastante aproximado el valor real. El problema entonces general, si yo quisiera ver el problema general, de determinar el área bajo una curva de cualquier función f de x para valores de x entre a y b, mediante n rectángulos, determinamos entonces la altura, el ancho de cada rectángulo con nuestra fórmula de nuestro delta de x sería b menos a dividido entre el número de rectángulos que queremos. Pues podemos tener dos fórmulas. ¿Vale? Entonces, una fórmula la podemos establecer con los rectángulos tomando la altura con el lado izquierdo y otra con el lado derecho. Pero si yo quisiera que eso no fuese aproximado, sino exactamente calcular cuánto es el valor del área, pues tendríamos que utilizar un número de rectángulos que tiende a infinito. O sea, que mi número de rectángulos sea tan grande que casi se desestime el delta de x. En este caso va a ser un valor muy pequeño y por eso el término infinitesimal, porque ese delta de x me está indicando un valor que tiende a cero, es muy pequeño. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando n, el número de rectángulos que estoy utilizando, tiende a infinito. Si mi número de rectángulos tiende a infinito, el delta de x tiende a cero. Lo podemos hacer tanto con valores por la izquierda o por la derecha de la altura del rectángulo. Esto, básicamente, cuando ese n tiende a infinito, cuando el número de rectángulos que estoy tomando tiende a infinito, es lo que finalmente nos lleva al concepto de integral. Entonces, en vez de ese símbolo de sumatoria, vamos a utilizar este símbolo de integral, que básicamente es eso, es una suma, pero cuando los elementos, el grosor de ese elemento es tan pequeño que casi se acerca a cero. Entonces, miremos que esa fórmula nos indica exactamente la sumatoria, o sea, lo que yo estoy sumando son el valor de la función multiplicado por s de x, que ahora ya no lo llamo delta de x, sino de x, y ese de x es un valor que tiende a cero, es un valor extremadamente pequeño. Entonces, en vez de utilizar la simbología de sumatoria, vamos a pasar a la simbología de integrales. Entonces, miremos que una forma de ver las integrales es que las integrales lo que nos están representando es un área bajo una curva. Para valores, en este caso es una integral definida porque tiene límites, entonces desde A hasta B me está indicando que en este caso, geométricamente nos está indicando el área que existe bajo la curva f de x para los valores de x entre A y B.